Estoy hablando en una primera etapa de la pandemia. Entonces, personas que habían estado enfermas, que habían logrado sobrevivir, ya no se encontraban en sí mismos y se extingue la oportunidad de cualquier otra cosa que pudo haberse dado más adelante si este episodio de dolor, de tristeza se puede llegar a superar, que se puede tratar. Y pues bueno, aquí aprovecho este momento para hablar esto en donde no se asuman como menos el buscar ayuda. Si realmente estás pasándolo a mal, si realmente estás viviendo un momento oscuro, busca ayuda. Si no es posible la ayuda profesional, busca ayuda de tus seres queridos, de gente que le importes, a la que quieras. Y si ustedes llegan a presenciar que una persona esté en esta situación, no lo pasen por alto. O sea, el malestar emocional es real, afecta a todas las personas, y poder romper esta barrera, este prejuicio, pues abre primero a que pueda ser atendido lo emocional, y también el que es necesario que una persona se permita experimentarlo, porque puede entenderlo en cuestión de concepto, pero la experiencia marca una diferencia completa. El primer espacio aquí en esta clínica de rehabilitación, sí era usual toparme con pacientes que no tuvieran ni idea de qué se trataba el tomar terapia. Pero cuando descubrieron que era un espacio en donde se les podía escuchar, en donde podían salir de la dinámica de lo que implicaba estar ahí pues en el encierro privado de su libertad, era como un momento de desahogo. ¿Qué onda, extraños? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. La verdad estamos muy emocionados. Emocionados de este capítulo. O sea, nosotros ya estábamos pensando en traer a alguien así, a un psicólogo aquí. Estamos desde Ranchita, nos dieron la oportunidad de grabar aquí el capítulo. La verdad, muchísimas gracias. Vamos a estar poniendo por ahí el lugar, las ubicaciones y todo. Igual vamos a poner por ahí el logo. ¿Y cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes, Luis? Pues la verdad, este episodio me llamaba mucho la atención porque ya hemos hecho mucho énfasis en la salud mental en otros episodios, y pues qué mejor que traer a alguien que se dedica a eso, que pues ahora sí que lo vive, que es su trabajo, que trabaja directamente con eso, que su vida es que se gana la vida con este trabajo. Y pues vamos a dejarte para que te presentes. Bien, nombre, ¿qué haces? Bien, bueno, mi nombre es Antonio Pesina, soy psicólogo, egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y pues bueno, estoy aquí con los extraños, muy nervioso, pero contento a la vez, la neta, que me hayan invitado a su espacio. Muchas gracias. No, de nada. Igual nosotros también estamos nerviosos, siempre nos ponemos nerviosos. Algo que nos decían por ayer era que si no tienes nervios es de lanzarte a algún video o alguna vez que no lo estás haciendo muy bien, que digamos, ¿no? Okay. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y cuéntanos, ¿cómo elegiste la carrera de psicólogo? ¿Por qué dijiste, sabes qué? Esta es la carrera que quiero hacer? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión? Ok, pues mira, la neta, estaba yo en preparatoria. Yo estudié la prepa en el CETIS 163. Yo también estudié. ¿Sí? Sí. Ok. Y se llegó el momento en que pues ya estaba en el último año, y era como que pues ver para dónde, ¿no? O sea, qué carrera podía elegir. Y pues yo en mi mente contemplaba tres, la neta. Estaba entre filosofía, arte y psicología. Y pues al final me decidí por la psicología. El arte pues no me convencía mucho, esta parte de trabajar como por encargo. Esa era mi visión a los 18 años de el trabajo en el arte. Y con respecto a la filosofía, pues el terminar siendo un profe pues tampoco me llamaba mucho la atención, y pues menos en ese momento que pues el profe de una prepa pues bulleado, insultado, y era como que, uy, a lo mejor ya una visión de un profe en la universidad ya contrastaba mucho, pero al menos en ese momento lo viví así, de que
Mejor no. Y con respecto a la psicología, no es de que supiese mucho o me tuviera convencido como tal, la neta. Creo que la imagen mental de qué se trataba el trabajo de psicología era pues la clásica que te dan las caricaturas, las películas, en donde pues está esta persona escuchando a alguien recostado en el diván, y dije, pues bueno, pues, trabajar de eso puede ser interesante. Eso en ese momento. Y pues fue así, o sea, en donde decidí esta carrera. Pasa el tiempo, me topo a una amiga, a Paola, le mando un saludo, y de que ella lleva un año adelante de mí en lo escolar, y de que, ¿qué estás estudiando? No, pues psicología. ¿Dónde? Monterrey. ¿Dónde? Me dice la universidad, y pues ahí mero. Y ya fue lo que me convenció para entrar. Tengo curiosidad, ya que estás mencionando esto de la imagen de los psicólogos en las caricaturas. Hay muchos prejuicios, muchas cosas, tanto para trabajar como psicólogo como para atenderse con un psicólogo. Primero vamos para el lado laboral. ¿Cómo fue cuando ya empezaste a trabajar? ¿Fue muy diferente a lo de las caricaturas? ¿Fue algo parecido? Sí, pues bueno, antes de pasar esa parte, ya estando en la facultad te das cuenta que como toda carrera tiene diferentes ramas, te puedes especializar o elaborar en un ambiente tanto laboral, tanto educativo, social, clínico, que es lo que retrata esta parte en donde un terapeuta recibe sus pacientes. Y pues nada, eso era como que, ok, hay más ramas, ya las probé un poco en las materias, pero la neta terminó convenciéndome lo que en un principio me llamaba la atención, que era hacer psicología clínica, atender pacientes. Entonces, pues nada, termina la facu y pues comienza una presión en donde, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué sigue? Y pues ya no estaba ese refugio en donde no es que no haga nada, yo estoy estudiando, pues ya no, ya se había acabado la facu, y pues bueno, aventar currículums en donde fuese. La primera institución que me llamó pues fue un centro de rehabilitación, y ahí fue donde comencé pues la vida laboral. Y nada, o sea, en un principio es difícil porque dejas tu currículum en una institución y muchas gracias, y lo ponen encima de otros 20. Y nada, aquí de repente me llaman, psicólogo, sí, centro de rehabilitación, necesitamos, pues me lanzo, ¿no? Y la función ahí era el hacer clínica, darles un espacio a las personas que estaban en este centro para poder escucharlos de forma individual. Y pues fue raro porque tienes la formación y la noción de cómo va a ser el trabajo, pero en la vida real la cosa cambia. Y no sé, el primer choque que tuve con eso fue que el director, ok, necesitas un espacio para hablar, puede ser aquí, y pues era una bodega. O sea, mi primer consultorio fue una bodega improvisada de que, no, quita esto. Y pues una de las cosas cruciales para hacer clínica es, sí, un espacio neutro, tranquilo, pero donde se dé la privacidad, y en ese espacio no había puerta. Entonces era como que estás atendiendo al paciente y va pasando alguien y habla bajito, pero pues así fue. Y nada, o sea, pues obviamente la población ahí eran personas que tenían problemas con adicción a las sustancias de todas las edades, varones, y pues me tocó un montón de historias un tanto crudas, pero pues fue como que el primer contacto con la vida laboral. Ya después tuve la oportunidad de trabajar en un instituto de educación especial con personas con anomalías en lo que es el desarrollo, en la parte cognitiva, con diferentes diagnósticos, autismo, síndrome de Down, y ahí también había un espacio para hacer clínica, pero ya a la comunidad. Eso, no sé, ¿nos seguimos yendo a otros trabajos o quieren puntualizar algo de cada uno? Yo quiero preguntar, porque no me puedo imaginar todo este peso emocional
que uno recibe como psicólogo. Porque uno de los prejuicios o una de las frases que yo he escuchado mucho es de que las primeras personas que necesitan un psicólogo es un psicólogo. Por todo, porque al final eres tú el que está recibiendo toda esta carga emocional. Mi pregunta va más un poco a, oye, ¿cómo haces para lidiar con todo esto? Porque muchas veces uno les cuentan una historia mala y ya te sientes mal, ya te adueñas de ese sentimiento. Ok, mira, en un primer momento es el abordaje que se le da a un paciente. No haces propio su dolor, no haces propia su angustia. Esto va de la mano de la preparación y también de que todo psicólogo lleva un proceso analítico previo antes de ver pacientes. En ese momento no me lo podía costear como tal, entonces era pues rebotar en la terapia, rebotar en la formación, en la teoría, pero lo ideal para atender pacientes es tú llevar tu proceso analítico para darle espacio a tus cosas personales y también para formarte y desarrollar una mejor escucha. Entonces, está ahí esto, pero lo primordial es sí mantener una neutralidad, porque es real que las historias de los pacientes en algún momento llegan a angustiar o impactar más que otras. Es por eso que hay que mantenerse abierto. El discurso entra, lo asimilas, sí empatizas con ciertas cosas porque pues no eres de fierro, pero al final no es tuyo, lo devuelves, ya sea con una interpretación o ya sea con simple silencio, pero es algo así como funciona la cosa. Y ¿Sí respondo más o menos tu pregunta? Sí. Y más en tema de pues estos pacientes en tema de adicciones, o sea, lo que pasan dentro del tema de adicciones tienen que tener unas historias pues también fuertes, ¿no? Dentro de... Y aquí algo que teníamos ahí de pregunta era, estas personas que piensan que ir a terapia es nada, o sea, por ejemplo, lo dicen muchos, es que no, la terapia, pues, ¿para qué vas si yo no estoy loco? ¿Cómo respondes a eso? O sea, ¿cómo tú le respondes a esas personas que piensan de esa manera de que la terapia no funciona? Bueno, antes de contestarte eso, en el primer espacio aquí en esta clínica de rehabilitación, sí era usual toparme con pacientes que no tuvieran ni idea de qué se trataba el tomar terapia, pero cuando descubrieron que era un espacio en donde se les podía escuchar, en donde podían salir de la dinámica de lo que implicaba estar ahí en el encierro privado de su libertad, era como un momento de desahogo. Entonces, sí eran personas, en su mayoría, que, te digo, no tenían una noción, pero el contar con una escucha auténtica era algo que les brindaba un espacio para relajarse. Ahora, con respecto a los prejuicios, pues la neta, sí te podría decir que ha cambiado un poco como que el panorama general del tomar terapia, pero lamentablemente también existen prejuicios en donde se tiene una idea muy equivocada de qué es la psicología, y eso es lo primero, porque aquí no es de que esté bien o mal ir a terapia. La atención en la salud emocional no es una cuestión de lujo, no es una cuestión de prestigio o de estatus, es una necesidad. O sea, el malestar emocional es real, afecta a todas las personas, y poder romper esta barrera, este prejuicio, pues abre primero a que pueda ser atendido lo emocional, y también el que es necesario que una persona se permita experimentarlo, porque puede entenderlo en cuestión de concepto, pero la experiencia marca una diferencia completa. De aquí yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo cumplí con este prejuicio. Antes de ir a terapia, yo
pensaba de que no, pues ¿para qué voy a ir a un psicólogo? O sea, no estoy loco. Es malamente pensaba eso, y pienso que por lo menos el COVID vino a ayudar en cierta forma mucho en eso. Porque no sé cómo lo veas tú desde el lado profesional, pero siento yo que después de pandemia mucha gente se abrió a tratar su salud mental. Sí, mira, cuando decidí lanzarme en lo privado con mi propio consultorio fue un mes antes de la pandemia. Entonces, pues aquí la cosa cambió mucho. Restricciones, miedos, pánicos generales. Es que esto del COVID en un principio estaba envuelto de dos cosas: incertidumbre de no saber qué pedo con esta enfermedad, y lo otro que era más alarmante, muerte. Era lo que significaba el COVID. Entonces comencé a tener pacientes posterior a tener la enfermedad, en donde una de las secuelas era vivirse destructurados porque se sentían con un estigma por haber tenido el COVID, por todo esto del desconocimiento. Esto hablando en una primera etapa de la pandemia. Entonces, personas que habían estado enfermas, que habían logrado sobrevivir, ya no se encontraban en sí mismos, no sabían cómo lidiar con esto y efectos secundarios en donde se perdía el olfato o el apetito sexual bajaba, o diferentes manifestaciones en donde la persona hablaba de no soy el mismo, no me siento igual. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también pude haber contemplado ahí, lo que pude contemplar, mejor dicho, en la práctica fue que todos los discursos de mis pacientes sí van encaminados al malestar, a la situación que los lleva ahí, el dolor, pero ya en todos se infiltraba esto del COVID, esta incertidumbre que generaba el encierro, la enfermedad como tal, el miedo. Formó parte del discurso de cada paciente. Estuvo muy presente esto en la mente de las personas. Yo hablo por mis pacientes, que era a quienes escuchaba, pero no sé, si los pregunto a ustedes, ¿cómo les impactó este aspecto del COVID? ¿Vivieron un miedo como tal? ¿Llegaron a conectar con esto? Sí, yo a mi manera lo viví de esta manera también, del pánico, porque mucha información había sobre el COVID. Había mucha información, estamos sobresaturados. Yo creo que también vino un tema del internet, todo este rollo de las redes sociales. Vinieron a bombardearnos de información que estábamos tan agobiados de que no sabíamos qué estaban pasando. Súmale un tema de que todos los trabajos pues se acabaron, estabas en el encierro, estabas con tu familia ahí. Obviamente los problemas familiares iban a subir porque estabas constantemente con tu familia. Obviamente con tu familia convives un rato, sales a trabajar y luego ves un rato, pero estar todo el tiempo en tu casa con tu familia obviamente llega a conflictos, ¿no? Claro. Y escuchaba, por ejemplo, yo escuchaba en internet que parejas incluso estaban rompiendo porque estaban conviviendo dentro de su casa, y había ahí donde se daban cuenta cómo era el uno con el otro, ¿no? Yo lo veía así, en un tema de pánico, por tema de tanta información. Veíamos tantas noticias, veíamos tantas cosas, y ahí donde posiblemente me di cuenta un poquito del tema de la salud mental, de cómo teníamos que estar bien el tema de salud mental. Yo estaba viendo terapia ahí, Okay. porque por parte de mi trabajo me juntaron un tema de terapia. Yo tenía terapia por Zoom, por ejemplo, y ahí empecé con el tema de terapia, porque yo nunca había ido a terapia, nunca había tenido este acercamiento con el tema de mis emociones, lo que estaba sintiendo en ese momento, y ahí fue el primer paso. Me fui dando cuenta de muchas cosas que estaba cargando junto con lo del COVID, que era este pánico y este miedo que teníamos de perder a nuestros seres queridos. Fíjate, Ricardo, sin entrar así en lo puntual y personal de lo que te llevó a tomar terapia, menciono esto porque no lo habías experimentado.
¿qué idea tenías tú antes de la terapia de forma general? Una vez que lo vives, ¿cambia tu noción de esto mismo? Sí, yo cuando fui, porque o sea, me imaginaba este terapeuta en su libreta anotándome, sí, y cuando fui, de hecho, lo primero lo que hice en tema de terapia fue me poní mi cámara, obviamente la tenía apagada, porque obviamente generación, teníamos apagada la cámara del Zoom, porque no quería poner mi cámara. Me dice, oye, pues prende tu cámara, quiero verte, o sea, quiero ver tu expresión corporal, quiero ver, o sea, que estés ahí. Prende mi cámara y me escucha, simplemente. Yo estaba hablando y le digo, bueno, coméntame, ¿cómo te llamas? Tal. Empecé a hablar y luego ya empecé a hablar sobre los proyectos que traía, por qué me estaba abrumando con tanto trabajo, por qué no podía avanzar más, por qué me sentía tan aburrido. Y yo dije, ok, ella me va a dar una solución. O sea, yo en mi mente era eso, no era una solución. Solamente me escuchó y me decía, bueno, pues que ya tienes la respuesta, tú lo estás diciendo. Y yo creo que ese fue mi primer ¿cómo se llama? Que acaba de romper, primera puerta que abría dentro de la terapia, porque simplemente era una persona que me estaba escuchando. Y ahí yo empecé a soltarme un poco más, porque venía yo voy a la terapia, pero es que no estoy enfermo de nada, y vine con este prejuicio, y me fui dando cosas de que había cosas que no estaba cambiando, o sea, cosas que tenía rodeadas ahí en tema de mis proyectos, y por qué era tan desordenado mis proyectos, que no me estaba dando cuenta, y ahí estaba la respuesta, y ella me fue encaminando por este mundillo, ¿no? Ahí está algo bien interesante que se vive en la terapia, y es de que el paciente externa su sentir y está hablando su historia, y en este hablar, más allá de recibir una respuesta, una solución, hay más preguntas y hay más preguntas. Y parte de lo que lleva la terapia es de que el paciente logre escucharse a sí mismo, y creo que eso lo viste en carne propia. Entonces es así el cómo uno desde ese lugar caer en cuenta de ciertas cosas y ay cabrón, o sea, estuvo todo el tiempo jugándose y no lo estaba viendo. Pero sí. No sé cómo lo viste tú, hasta lo debido lo que dijiste. Lo que fue la pandemia fue extraño para mí, porque todo el primer inicio fue una etapa un poco triste. No perdí a nadie, pero empaticé mucho con el dolor de las demás personas, y ahora sí que veía a personas muriendo y a personas diciendo, no, es que el COVID no es verdad, es un invento de los gobiernos. Y me dolía, hacía mío el dolor ese, al punto que yo tuve que dejar redes sociales un tiempo para no seguir intoxicándome con eso. Y el tiempo de la cosa de la terapia, cuando yo tomé terapia, me di cuenta, igual que Ricardo, que hace mucha falta que alguien nos escuche. En las conversaciones cotidianas que tenemos, estamos tan acostumbrados a que haya tanto choque de opiniones, que muchas veces nos cerramos, nos sentimos medio invalidados por las mismas opiniones que pueden tener los demás. Y me di cuenta que que alguien te escuche de verdad puede hacer mucho cambio, porque como tú lo dijiste, es hacer que esa persona se escuche a sí misma. Y cuando encuentras a esa persona que te está escuchando sin juzgarte, sin criticarte, completamente abierto, ponle que tú tienes un poco más de formación y tú lo sabrás porque nadie sí te está haciendo cierto análisis mientras claro. El mero hecho de que te esté escuchando ya es liberador para uno, porque sobre todo hoy en día las críticas y todas las opiniones son tan fáciles de dar que al mismo tiempo estás invalidando a todos los demás. Es interesante este punto, y sí, creo que la cura viene a través de la palabra en un principio, porque la persona tiene la oportunidad de hacer catarsis, es decir, sacar, vaciar. Claro, no es lo mismo el hablarlo en una peda, hablarlo con un familiar, hablarlo directamente en un espacio en donde la escucha sea desde un profesional, en donde no solamente está dando el espacio a la escucha, sino hay un análisis previo en
en lo que está en juego de forma inconsciente en el paciente. Y aquí sí es verdad que la recomendación directa obviamente está en tomar un espacio profesional, pero también tiene un gran impacto de manera positiva el tener una escucha auténtica de un ser querido, de un amigo, cuando esa escucha es genuina, porque tú puedes estar hablando y pues te puedo dar una respuesta acartonada de está cabrón, pues eso no va a nada, pero si como amigo, aunque no sea una opinión o una escucha profesional, si es genuina, puede cambiar la cosa. Aquí, algo que por lo menos yo me he dado cuenta estos últimos meses, estos últimos años, es que es muy difícil encontrar esta escucha en alguien querido, porque siempre está el típico de que le dices a tu familia de que oye, me está pasando esto, y sale con que no, es que yo viví cosas más difíciles, yo lo pasé más difícil, no, tú lo tienes todo fácil y no sabes, te estás quejando por minucias. Y pues son muchas veces esas cosas las que hacen que ya no te quieras comunicar con esas personas queridas. Fíjate, Luis, aquí esto se da por la angustia que genera el contenido de lo que se habla. Si habrá personas que realmente estén dando su opinión en donde no, chinga la mía, lo tuyo no es nada. Sí existe esa opinión, pero también más allá de minimizar tu dolor o tu historia, es la angustia que genera el escuchar al otro, el malestar del otro. Entonces hay una u otra forma de anular en donde invalido o en donde me desvío por otro tema y ya no se está abordando. Eso es lo que hace la diferencia de hablar con un profesional. Un profesional se espera que esté capacitado para poder lidiar con esa angustia, no hacerla propia. Entonces, un civil lo presenta de manera inconsciente, no es como quiero darte avión, pero me abruma, me angustia, o ese dolor conecta con uno propio y pasan este tipo de respuestas. Sí, regularmente escuchamos eso, llegas con alguien y le dices, oye, mira, me está pasando esto. No, es que a mí fíjate que me ha pasado algo tal, y es de, yo quería explicarte, quería decirte mi problema, no que tú me dijeras tú que la estás pasando mucho peor, ¿no? Y es algo que chocamos mucho por ahí, pero te quería preguntar, por ejemplo, y que tú eres el profesional, ¿qué es tener una buena salud mental para ti? Bien, pues bueno, aquí sería como sí el vivirse sin la presencia de una anomalía o de un dolor, ¿no? Una enfermedad presente en esto. Es decir, la salud como lo contrario a la enfermedad. Por un lado sí, pero esta respuesta queda incompleta, porque una salud mental no solamente habla de estabilidad, sino también de poder lidiar con el malestar. Cosas nos enojan, cosas nos entristecen, sí, es inevitable despertar estas emociones o que situaciones nos lleven a ello, pero aquí se podría contemplar la salud emocional no solo como la ausencia de estas emociones negativas, por decirlo así, sino en la capacidad de poder sobrellevarlas de una manera en que pues no nos estemos restando nuestra vida o nuestra estabilidad, por decirlo de alguna manera. Más o menos te contesto. Sí, de hecho, la siguiente pregunta va a lo mismo, porque hablamos de una buena salud mental y se pareciera de que es que siempre tiene que estar feliz. ¿No? Hay mucha... Eso es muy peligroso, porque una persona en constante felicidad, o sea, está chido vivir felicidad, es agradable, pero que quede así congelada esa emoción, pues habla más de un estado maníaco más que una persona estable. Y también es una ilusión que viene de la mano de la imagen. Se vende la felicidad porque está chido llegar ahí, está chido presenciarla y vivirla,
pero así como ella, ninguna emoción es permanente. Entonces, cabrón, o sea, cómo llegar a la felicidad y luego perpetuarla y que no se pierda, que no se desvanezca, pues se me hace que Algo que nosotros no es posible. en otros episodios y que creo que es va mucho de la mano con eso que estás diciendo, es el saber enamorarte del proceso, saber que vas a estar en momentos bajos, pero que así como estás en momentos bajos, si sigues avanzando vas a llegar a un momento alto y así vas a ir. Y yo pienso que es importante saber, hay una frase que me gusta mucho, yo soy de decir muchas frases en los capítulos. A ver, échala. La frase es que controla tus emociones antes que te controlen ellas a ti. Porque muchas veces, como tú lo dices, no somos conscientes de lo que tenemos y por el hecho de sentir algo lo dejamos salir, pero muy fuertemente y al punto donde llegan a ser extremos. Furia en extremo, tristeza en extremo, incluso felicidad en extremo. Y yo pienso que es importante controlar, más no suprimir, porque es importante que te des la posibilidad de sentir, pero no te abrumes con esos sentimientos. Ten consciente siempre que todo va a cambiar, que todo va, todo viene, y como hay momentos buenos, hay momentos malos. Sí, mira, la terapia es un proceso, lleva su tiempo y hay varios tonos. Hay momentos en los que el paciente se siente muy relajado, se siente muy tranquilo y sale amando el mundo después de la sesión, y hay otras veces en donde las intervenciones pues duelen y pues sufren el proceso, pero todo está encaminado a pues encontrar a la cura de su malestar. Ahora mencionas en donde es preferible externar, que fluya, a reprimirlo, sin duda, porque cuando una persona no pone en palabra su dolor, el cuerpo lo grita de una u otra manera, y esto es el síntoma. Entonces, está muy tensa mi espalda, tengo jaqueca, estoy estreñido, estoy perdiendo peso, estoy ganando peso, y tiene la valoración de un médico y te va a decir esto es estrés. Entonces hay que contemplar la parte de lo emocional, explorar qué está sucediendo. Si mi cuerpo está presentando síntomas, enfermedades, y la cosa no es de un origen orgánico, pues ¿de dónde viene? Sí, claro. Y volviendo a esa pregunta, ahorita hay una ola de positivismo, lo que es el desarrollo personal, lo que es los libros de autoayuda, el pensamiento positivo. Tú como psicólogo, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Es un placebo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Uy. Nada, mira, primero vamos a ver aquí una cosa. ¿La autoayuda es algo malo? Pues no. El detalle aquí con estos cursos o estos programas de autoayuda es de que buscan poner a todas las personas en el mismo cajón, y eso es lo que a mí no me convence, porque ¿dónde queda la individualidad de cada persona? Y sí es cierto que habrá rituales o hábitos que tú sigues y pueden impactar de forma positiva. ¿Qué quiero decir con esto? De que en un contenido de autoconocimiento, autodesarrollo, no todo es basura, no todo es malo. Simplemente tienes que tener la noción amplia de poder distinguir qué sirve y qué no sirve, qué se adapta a mi persona, qué me funciona y qué no. Es como podrías obtener algo positivo aquí. La parte en donde sí me genera inquietud de estos cursos o de estos métodos que no están siendo guiados ni supervisados por un profesional es en donde, si estás ante una persona vulnerable, no me parece justo, o sea, porque una persona susceptible, vulnerable, pues está en posición de poder ser víctima tanto de una estafa como de que se aprovechen a otro nivel de tu persona, y eso sí está de cuidado, porque no es que seas tonto o ingenuo, sino
el malestar que estás viviendo podría hacer que no veas la cosa mala que podría estar presente en esto. Como digo, no es algo malo, habría que explorar qué cosa buena puede servir y aplica, pero pues tener mucho cuidado, la neta. Sí, y viene un tema de, como tú decías, de personas que a lo mejor están en este punto bajo y llegan a estos, se le puede decir secta, porque algunas llegan a ser sectas. Gurús. O gurús que llegan y te dicen, llegan y te ven en el punto más bajo y llegan, no, pues mira, con esto te vamos a ayudar con todos tus males que te están pasando. Y saben que por más o menos qué tipo de personas van pasando por eso y te van diciendo, ¿sientes esto? ¿Sientes que está pasando por esto? Y te dicen que con esto te van a ayudar o este curso millonario te van a ayudar, ¿no? Sí, el problema es que quienes guían este tipo de eventos o que quienes imparten este tipo de servicios o atenciones usualmente no es ningún tonto. Y por otro lado, el discurso motivacional, yo te puedo llenar de pila de que, hey, sí, échale ganas y la madre, boom, 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 y te doy para arriba, te doy hype. Pero el detalle con el discurso motivacional, en momentos es clave y te puede cambiar la vida, sí, pero también se desgasta en el mismo momento, se infla, boom, sientes bien y luego que sigue, porque se queda en la idea. La acción es la que te lleva a otra cosa, la acción es la que te lleva a un cambio. Y por ahí dicen, o sea, el cambio no es bueno ni es malo, es diferente. Y esa es la parte que busco aterrizar con mis pacientes, en donde, porque lo solicitan, hey, dame la cura, dame la solución. No es así, la psicología no es una imposición de método de vida. Tú indaga, tú explora. Lo que puede ser conveniente para mi persona no significa que funcione en ti o que te guste de entrada. Entonces, yo invito a mis pacientes siempre a explorarse, a escuchar su llamado interior, a ver a dónde los lleva, y si llegan y lo experimentan y no es, pues darle para otro lado, no pasa nada. Pero aquí, o sea, si algo que nos ha pasado es que hay mucho miedo de experimentar y de autoconocerse. Porque, por ejemplo, nosotros, que ahorita que somos emprendedores, que ahorita que estamos con ese proyecto, está chido. Sí, y tenemos que estar constantemente preguntándonos de que, oye, ¿a quién vamos a invitar? ¿Qué vamos a traer? ¿Qué queremos ofrecer? Y también nosotros vamos sacando la información que nos va sirviendo. En una recopilación de los primeros 5 capítulos dijimos, no agarren todo esto como verdades absolutas. No, claro. Agarren lo que les sirva y aplíquenlos para ustedes y prueben. Pero qué miedo da a veces el sentarte, porque a veces es sentarte solo y decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me duele? ¿Qué me motiva? Y muchas veces preferimos, o lo que yo creo es que preferimos simplemente dejarnos llevar con la corriente. Sí. Y no nos damos ese tiempo tan valioso de conocernos a uno mismo. Es un punto ahí importante. Mira, creo que de entrada es más fácil seguir un camino ya establecido, es más fácil seguir una figura que buscar lo que queremos, porque el ver hacia adentro viene con incertidumbre, porque no solo vamos a encontrar nuestras virtudes, sino también vamos a encontrar aquello que nos es desagradable, aquello que está en la sombra pero que pertenece a nosotros. Creo que la terapia definitivamente es para valientes, porque no te puedes negar a esta parte. Estás analizando tu persona, tu psique. Entonces te toparás con estas preguntas, te toparás con esto, tendrás que hacer algo ahí al respecto. Entonces, sí es difícil el resistirse al dejarse llevar, porque implica hacerse responsables de uno mismo, y eso significa
tanto integrar lo bueno como lo malo, y hay cosas que pueden cambiar y hay cosas que tendremos que aprender a vivir con ellas. Sí, y los invitamos mucho, de hecho, a cuestionarse, principal. Ahora que dices que la terapia es algo de valientes, hay una serie que se llama Los Sopranos, a lo mejor la tuviste que haber visto, ¿no? Okay. Los Sopranos, básicamente la trama es un jefe de la mafia italiana que se pasaron para Estados Unidos. Okay. Y lo primero que hace, el primer episodio, cómo empieza, es él yendo a terapia. Okay. Porque le están dando ataques de ansiedad y él no sabe que es un ataque de ansiedad, pero él es el capo de todo Estados Unidos. Y ve al capo de capos entrar a terapia. Era como que sus demás amigos le decían, ¿cómo que vas a terapia? O sea, tú siendo el más fuerte, el más alto todavía, el más fuerte de tu rango, vas a terapia. Dice, es porque la terapia es solo para valientes, solo para personas que quieren dar el paso y personas que se quieren cuestionar a ellos mismos. Sí, mira, tú puedes ver a la persona más productiva, más fuerte, más chingona, pero toda persona, sin excepción, hay un punto en donde tocas y va a sangrar. Todos tenemos esa llaga, todos tenemos esa grieta del dolor. Y pues bueno, aquí en esta serie, la neta no la he visto. Ocuparía verla para ver qué onda. Y pues bueno, creo que por un lado está esto del prejuicio, romperlo, y también que como es algo en donde conecta con el dolor, donde conecta con el sufrir, muchas personas hacen un constructo en donde si tú vas a terapia estás en falta, si tú vas a terapia estás roto, si hay un problema contigo, y pues no es precisamente así, sino, te digo, todos tenemos una historia en donde es inevitable el vivir el dolor, ¿no? Entonces, puedas tener una cubierta grande o una máscara de fortaleza, ahí está bajo todo eso, ahí está. Creo que el principal problema es que tenemos un concepto erróneo de la fortaleza. Por lo menos a mi opinión, yo no pienso que alguien fuerte sea alguien que no sienta, sino yo pienso que alguien fuerte es alguien que entiende sus emociones, las acepta y aprende a vivir con ellas sin lastimar a alguien externo, porque puede ser muy fácil el aceptar las emociones, pero también puede ser muy fácil dejarlas salir en contra de alguien más, de algún tercero. Y la verdad es que si tú, o por lo menos yo como pienso, que si tú eres fuerte, tienes que aprender a aceptarlas, a vivir con ellas y a controlarlas. Vientos, totalmente, me gusta ese punto. Creo que es así, la verdad. Si tú estás transgrediendo, haciendo daño, algo está pasando. Si tú te estás haciendo daño a ti mismo, algo está sucediendo ahí. Y si estás permitiendo que otro venga y te aplaste, también. Entonces, sí, creo que una fortaleza es como el control y el sobrellevar esto, pero también habla de una inteligencia emocional, porque es difícil poder externar lo que uno siente, lo que uno piense, te digo, sin perderse uno o sin aplastar el otro. Ser asertivo es expresar lo que uno piensa y siente sin dañar al otro, pero llegar ahí es difícil porque a veces nos gana el temperamento o la situación, o se ve comprometido nuestro ego y desde esa debilidad actuamos. Sí, en principal el ego, es algo que hablamos mucho. De hecho, dentro de lo que estamos haciendo, dentro de los emprendimientos, muchas veces el ego nos gana mucho y nos hace tomar decisiones malas, ¿no? Voy a abrir tal negocio para que me vean los demás que ahorita el negocio, ¿no? Y de repente llegan, lo hacen y 2 semanas y quiebran porque era tu ego que te estaba hablando para que te vieran los demás, ¿no? ¿Tú cómo ves, y hablando del tema de emociones principalmente, cómo ves el tema de qué es la depresión, qué es
qué verdaderamente es la depresión? ¿Qué significa la depresión? Antes de contestarte eso, me quedé con yo una pregunta hacia ti. Claro, adelante, la cambiamos ahorita. No, sí te contesto esto de la depresión, pero primero, es antes de que se me vaya. Bueno. Este proyecto de No Hables con Extraños, este podcast, ¿qué conecta tanto con este ego? O sea, porque el ego no simplemente es algo que nos hace tropezar o errar, sino que también nos impulsa, también nos da ese vigor. O sea, ¿qué onda aquí? ¿Cómo lo juegan ustedes? ¿Cómo lo manejan? De hecho, yo comento con Luis algo. Le digo, hermano, yo a veces damos conferencias, a veces digo, es que la verdad, las conferencias que doy a veces porque me gusta que la gente me aplaude. Le digo, y a veces se sorprenden cuando les digo, es la verdad, una parte de mí me gusta que me estén viendo, o sea, me gusta que me aplaudan al final, es algo que me llena, digo, quizás no me dan de más de comer, quizás no es tanto el tema del dinero, porque obviamente el dinero es parte de, pero esa sensación de que todos me están viendo cuando estoy dando la conferencia, siento yo que es una parte de mi ego, o no lo sé, es algo que no he descubierto todavía, pero me gusta. Y estar haciendo esto es algo parecido. Okay. Y siento yo, o lo analizo de esa manera, me gusta estar viendo, me gusta estar conectando de esta manera con la gente y me gusta al final que me vean, ¿no? Bien. Más, yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. De hecho, nunca me lo habían preguntado. Soy una perspectiva completamente opuesta. Es chido. Para mí, se complementan, por eso para mí este proyecto es deshacerme de mi ego, es sentar a alguien y ponerme hasta aprender todo lo que pueda, porque yo no sé nada, la persona sabe, y si puedo dar algún tipo de opinión, la voy a dar asumiendo que puedo estar equivocado, porque puedo estarlo. Y en estas conferencias es algo que hablábamos, él lo dice de que, no, pues es que a mí me gusta que me hablen. Bueno, yo estoy ahí para ellos. Yo cuando me voy a una conferencia yo voy a hacer lo mejor para que las personas que estén aquí se puedan llevar algo. Ya no es tanto para mí, la conferencia trata de ellos. Entonces aquí ya hemos hablado, tanto Ricardo como yo, que es una perspectiva que, como tú dices, se complementa, pero yo es más separarme un poco de este ego de, ¿sabes qué? Vamos a aprender un poco de todos, vamos si alguien quiere aprender, pues también, se puedo ofrecer un poco de lo que sé, pero nadie es más que nadie y todos estamos aquí para aprender en este mismo juego que es la vida. Y eso es algo que nos complementa bastante porque tenemos estas dos perspectivas diferentes. Obviamente, al final, mi objetivo o el objetivo es enseñar, básicamente. O sea, estamos mostrando, estamos dando información. Si a alguien le funciona muy bien, si algunos dicen, no le funciona, pues cada quien elige que le funcione y que no le funciona. Pero yo creo que es algo que nos complementa muy bien. Entonces, dos perspectivas diferentes, ¿no? No, sí. Y gracias, nadie nos había preguntado primero. No, está chido, o sea, qué bueno que lo viven así y que se complementan, porque justo en el contraste de sus personas, pues es lo que le da el sabor al cómo van dirigiendo la conversación, ¿no? Sí. Y la pregunta, que era... Sí. ¿Qué es la depresión? Pues bueno, la depresión la podemos describir como una tristeza profunda y prolongada. Obviamente tiene un concepto clínico más amplio, pero creo que así se podría explicar. Te quiero hacer una pregunta, porque realmente nunca me diagnostiqué médicamente. Simplemente te voy a dar mi experiencia y tú me dices si es parecido o no es parecido. Okay. Yo llegué a un momento donde ya no me apetecía levantarme de mi cama, donde ya no me apetecía comer, donde todo lo que antes me gustaba perdió el interés completamente. Inclusive donde yo estaba solo en mi cuarto, recostado o viendo redes sociales, sin mucho interés de o dormir o siquiera existir. O sea, ya vilmente estaba ahí con mucho. Era un momento donde el silencio era muy ruidoso para mí. Ok. Pues bueno, esto que describes sí empata con un cuadro clínico de depresión. ¿En ese momento fue la razón por la que abordaste la terapia o no?
¿O eso era parte? La verdad es que empecé de una lección que aprendí a las malas es el no guardarte las cosas, porque yo estuve 7 años guardándome todo, al punto que explotó al punto de que yo llegué a tener pensamientos que no debía tener, y llegué nunca intenté nada, que ya lo he dicho en otros podcasts, nunca intenté nada, pero los pensamientos ahí estaban. Ajá. Y estaba. Llega un punto donde por mis decisiones malas, por la depresión, o por lo que yo creía que era depresión, dejo de ir a la escuela, y llega un punto donde tengo que enfrentarlo sí o sí, porque ya no tengo salida de otro lado. Mi familia ya se había enterado de todo esto, entonces ellos fueron los que me dijeron, ¿sabes qué? Pues te pagamos un psicólogo. Qué chido. Y yo, en mi deseo de no querer hacerle daño a mi familia, dije, ¿sabes qué? Vamos a ir. Qué chido. Pero sí, todo esto, el guardarme todo esto y el encerrarme todo esto, bueno, como decía, pues, ya me explotó todo, y yo fue de, ¿sabes qué? No quiero lastimar a mi familia. Y esto fue lo que me llevó a la terapia, o sea, de todo que también era una pregunta que te quería hacer, porque en pandemia, yo como era muy antisocial, estar encerrado fue lo mejor que me pudo haber pasado. Okay. Pero también, cuando estuve en esto que yo creía que era depresión, estar encerrado me estaba destruyendo. Mi pregunta, o sea, tomando un poco esto de la depresión, Sí. ¿implica algo el aislarte a todo lo que el deterioro de tu salud mental? Ante una depresión se presenta el aislamiento, sí. Aislarte viene a perjudicar, pues la verdad es que está bien, o sea, pero me estoy perdiendo. ¿Cuál era tu pregunta, perdón? Es que por lo menos nosotros hemos hecho la afirmación errónea varias veces, en el desconocimiento de, no, es que si te quedas solo, te vas a destruir. Si no, o sea, por ejemplo, si dejas de salir, si te quedas solo en tu cuarto, es más fácil que entres en depresión, o es más fácil que estés triste. Sí, creo que sí. Mira, el detalle cuando una persona está viviendo un episodio de tristeza profunda es de que no tiene apetito en nada. No se le antoja nada, ni hablar con sus amigos, ni salir de fiesta. Entonces, si están ante esta situación o contemplan a un ser querido en esta situación, sí hay que forzar un poco. Sí hay que forzar un poco al movimiento, porque la tristeza profunda nos lleva a vivir la vida pues como un muerto. Y aquí la neta, esto, si se sigue presentando, pues va hacia abajo la persona. Entonces, el aislamiento, buscar romper el aislamiento, sí, que es difícil porque la persona no va a tener la vitalidad ni el entusiasmo para hacerlo también. Entonces, la recomendación aquí es de que si no te puedes mover, si no puedes caminar, pues arrastrarte, hablando simbólicamente, ¿no? Ante la situación. Entonces, pequeñas cosas que sumen a lo positivo te llevarán a un cambio, pero lleva su tiempo. Entonces, lo ideal es, pues sí, tomar el espacio analítico de poder rebotar esto que está sucediendo, esta tristeza, de dónde viene y pues cómo salir adelante, porque la tristeza se puede devorar a una persona al punto de... Es que aquí hay algo. Cuando un sentimiento está presente constantemente, envuelve nuestras ideas, envuelve nuestra percepción y todo se empieza a ver sombrío. Entonces, si nada vale, nada tiene importancia, todo se siente tan bien, pues, o sea, se contempla. Sí, claro. Y pues no es la solución, o sea, sino el malestar, el dolor nos lleva ahí. Pero el detalle con el suicidio es de que sí arranca de tajo el dolor, pero arranca todo lo demás que viene con la vida. O sea,
Sí, y causas dolor a los demás. Eso es ya el rebote, pero acabas con tu propia vida y se extingue la oportunidad de cualquier otra cosa que pudo haberse dado más adelante si este episodio de dolor, de tristeza se puede llegar a superar, que se puede tratar. Y pues bueno, aquí aprovecho este momento para hablar esto en donde no se asuman como menos el buscar ayuda. Si realmente estás pasándolo mal, si realmente estás viviendo un momento oscuro, busca ayuda. Si no es posible la ayuda profesional, busca ayuda de tus seres queridos, de gente que le importes, a la que quieras. Y si ustedes llegan a presenciar que una persona esté en esta situación, no lo pasen por alto. El dolor nos hace sentir vivos, pero también nos lleva al deseo de acabar con todo. Sí, claro. Y viene, también esta es una pregunta que por ahí traíamos, hablando del tema de depresión, hablando del tema de cómo te sientes. Yo veo mucho en internet chavos que se adjudican que tienen depresión porque vieron un TikTok de 3 pasos y dijeron, yo tengo eso, ¿no? Ay. Y ¿tú qué piensas de eso? O sea, ¿cómo ves eso? O sea, mira, es que el soy ese con la descripción de un cuadro clínico, o sea, ¿qué te lleva? O sea, por un lado, obviamente un test de internet es muy probablemente que esté muy lejano a una evaluación que toque al menos lo profesional. Eso por un lado. Y por otro, lo he visto en la clínica, en donde mis pacientes, no todos, pero sí algunos llegan a verse en la necesidad de ¿qué tengo? ¿Qué soy yo? A ver, etiquetarte con un diagnóstico, ¿como para qué? Podemos desmenuzar tu situación, pero el describirte desde un cuadro clínico, digamos la depresión, o sea, yo soy depresión, ¿eso qué? O sea, no, más allá de una noción inmadura o adolescente, no contribuye a nada. O sea, quien te debe de definir eres tú mismo y por ti mismo. O sea, yo puedo tener una noción y una opinión de ti, pero yo no te puedo decir quién eres, y menos con una etiqueta clínica. O sea, aquí en esto de que yo no puedo decirte quién eres, caigo en una pregunta que tenemos para ti, y es sobre la influencia de las redes sociales en toda la salud mental, porque hoy en día las redes sociales están llenas de la vida perfecta, de quién tienes que ser a los 20 años, de tus famosos favoritos que a los 15 años son millonarios o X y cosa, o de tu pareja de famosos favoritos que los ves y es la pareja perfecta cuando no sabes qué hay detrás. O sea, ¿cómo ves tú que afectan todas estas falsas expectativas creadas por las redes sociales a todas las expectativas que ahora sí tenemos nosotros para la vida y la salud mental por no cumplir esas expectativas? Mira, ahí hay cosas para aterrizar. Lo primero es asimilar que una red social no deja de ser más que una herramienta que no es ni buena ni mala. Quien la usa es quien la lleva a esto, ¿no? Entonces, primero esclarecer esto, ¿no? Para no satanizar las redes sociales. Creo que cuando se habla de un menor de edad, es indispensable de sí o sí supervisarlas como padre de familia, a qué se está exponiendo. Y por otro lado también el contenido de una red social externa el reflejo de la sociedad que la está usando. Entonces la construyen las personas, el contenido es creado por las personas. Y otra cosa, una red social sí puede ser un espacio en donde yo externo mi sentir, mi malestar,
Y esto nos evidencia y esto nos expone como personas. Pueden pasar cosas ahí. Y por otro lado también muestra de nuevo una imagen parcial. Yo puedo tomarme una selfie en un lugar muy bonito y a este tipo le va bien chido y está súper feliz, pero es una imagen es solo una cosa, que hay detrás de ello, pues muchas. Entonces viene a afectar a los jóvenes, sí y no, porque he atendido pacientes adolescentes y hay quienes se entretienen en las redes sociales, quienes pasan un rato, pero también hay quienes padecen en ellas, en donde, oye, todo el mundo está bien chido, todo el mundo tiene más que yo, y se asumen en falta, y en lugar de relajarse o distraerse, se angustian con el contenido. Sí, no, les pasa mucho. De hecho, una gran mayoría de las personas se comparan mucho en internet. Y va muy de mano el tema de la autoayuda. Ahorita te vas a Instagram principalmente. Ajá. Te vas a Instagram y ves a los chavos de... Tengo 21 años y acabo de ganar mi primer $1,000,000. Y lo veo bien, o sea, obviamente cada quien, ¿verdad? Cada quien puede publicar lo que él quiera, es una red social libre. No pasa nada, pero a la vez veo estos chavos que se quieren comparar con él, o estos chavos que a lo mejor no, pues, todavía están en ese proceso de ser quienes son, y vienen y se comparan de, oye, es ese chavo que tiene mi misma edad y yo no he hecho a lo mejor nada. ¿Y a qué crees que te lleva eso, personalmente? ¿A mí? Tu opinión. Mi opinión es que lleva a que te sientes agobiado, principal, sientes que vas atrasado, sientes que a lo mejor no tomaste buenas oportunidades, a lo mejor no tomaste buenas estas opciones, no hiciste algo mal dentro de tu vida para no estar igual que él. Y yo pienso que es un tema de cada quien juega su carrera a su tiempo. Sin duda. Obviamente no es lo mismo que estés, ya fríamente, no es lo mismo que estés en un país como Estados Unidos, a no es lo mismo tus carencias, de dónde vienes con tu familia, pues a querer compararte con este chavo que ni siquiera estás viendo cómo es que ganó ese dinero, cómo es que llegó ahí. A lo mejor tiene más oportunidades, a lo mejor está en un lugar económico mejor, etcétera, ¿no? Pero los chicos o chavos, a lo mejor a nosotros también, porque digo, a mí también me pasó, yo también me comparaba. Y no llegábamos a ver esto que pues es una foto, es una persona, nunca vamos a ver lo que hay detrás, y llegábamos a comprar. Aquí la otra cosa que quiero destacar es, también está mucho, no sé si es moda o es, ahora sí que oferta-demanda, hay mucha demanda, entonces empiezan a salir más de estos gurús. El más famoso de ellos, el Tenach, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que tiene algunas cosas que son buenas y otras cosas que pues las tienes que tomar con pinzas, porque no deja de ser ciertos puntos de vista medio extremistas, pero yo veo estas personas y es también como que hay mucha gente detrás tratando de saciar ese dolor que en el caso del Temach es el dolor a las relaciones que dejan esta fractura, ahora sí que el ego, a la autoestima, y veo tanto gente que sí toma las enseñanzas y lo hace como debe ser, de que esto me sirve, esto no me sirve, y hay otras gentes que lo maximizan y lo hacen casi como si fuera un código de vida de punto por punto, y que eso también los lleva hasta cierto punto a cierta frustración o cierto odio, porque algo que yo he visto es que por lo menos en redes sociales, la gente es más fácil de hacerse parte de una sociedad, y tan pronto atacan a mi líder, tengo que ir a defenderlo y atacar, y tengo que dejar ir todo mi ira contra esta persona que está atacando a mi líder, porque cómo lo van a atacar si él me salvó. Ok, bien, tú lo dijiste. Hay cosas que se pueden rescatar en los discursos de estas personas, sí, es real.
que todo sea correcto y funcione, pues no. Pero creo que también aquí está este aspecto en donde todas las personas tenemos esa necesidad de pertenencia. Entonces, si nos vivimos marginados en lo real y en este espacio, aunque sea en el internet, pertenecemos a un grupo, lleva a prácticas no tan chidas, pero que se dan. El hate, el baneo, o sea, sucede, ¿no? Sí, no, y el internet es un mar de información que al final nos viene a ayudar, pero a la vez también viene enfrente, como dices tú, hay que tomarse las redes sociales como una herramienta. Y creo que ahí hay como que estas personas o personajes que no diferencian que es una herramienta y que no es un estilo de vida, porque llegan incluso a hacer que las redes sociales sea su estilo de vida como tal y no lo ven como una herramienta. Le comentaba a Luis esto, de hecho, y a los compañeros, que esto es una herramienta, simplemente es un medio al que vamos a utilizar. No es como que tenga un alma o no es como que él decida solo, no, sino que estas personas... El algoritmo diría otra cosa, quién sabe. Pero ese algoritmo incluso nosotros lo llenamos. Totalmente. O sea, al final nosotros lo vamos haciendo a que Peso Pluma nos salga en TikTok, porque lo estamos engrandeciendo, lo estamos haciendo que hay mucha gente que lo ve y dicen... Sí, está chido, no está chido Peso Pluma. Está chido, la verdad está chido. A mí me gusta. ¿Personalmente te gusta? Sí, a mí me gusta mucho. ¿A ti? No, no me gusta. En general no soy mucho de ese tipo de música. ¿Qué música te gusta? Yo soy un poquito más de rock, punk, a lo mejor algo de música clásica, dependiendo de lo que esté haciendo. Pero si no, o sea, hay algo, una transición de Peso Pluma que sí me gusta mucho, que es precisamente música clásica y que de repente entra Peso Pluma. Esa transición me gusta mucho. No me acuerdo si es Vivaldi con Lady Gaga o algo así. Es la canción de Peso Pluma. Pero es lo único que me termina de gustar. Y no por nada, o sea, simplemente mis gustos. Sí, es un tema de... Sí, claro. Y aquí hay algo muy importante, porque hablando todo esto de redes sociales, es algo que yo quería decir, es que no sabemos tolerar opiniones ajenas. Porque muchas veces hablando en redes sociales tenemos esta máscara de que estoy detrás de mi perfil, nadie me va a saber, nadie me va a decir nada. Entonces, comentar cosa que no me gusta, voy a ir a atacar y a decir, no, es que tal y tal y tal, y no, ¿cómo te atreves a decir esto? Cuando, por lo menos yo siento que es una práctica muy bonita el tomar todas las opiniones, aprender un poco, y no atacar, porque si bien hay opiniones correctas, incorrectas en todo punto de vista, también a lo mejor para la otra persona tú estás tremendamente equivocado y no lo vas a sacar de ahí. Entonces, siento que esta tolerancia a las opiniones ajenas está muy perdida, y sobre todo por todo esto de las redes sociales, que es de... No, pues es que a lo mejor hay un factor psicológico al hecho de que no te están viendo físicamente, te sientes más valiente para atacar. No sabría decir. Pues mira, es que sí, o sea, al no saber quién está detrás, la neta no sabes qué está en juego, porque sí puede, me vivo frustrado, en ese espacio me descargo, pero también no dudo que pueda pasar de que tengo 16 años y quiero cagar el palo y te contesto una mamada. Sí, claro. Todo está, ¿no? Todo está en juego. Sí. Luego te da una pantalla, pues todo sube. Ajá, y o sea, y te puedo así súper odio y súper clavado y estoy viendo algo en YouTube a la par que te escribo eso. Sí, ni siquiera vi que estabas publicando, nada más por comentarte. Sí, es un tema fuerte el tema de las redes sociales y lo hablamos del tema de esas personas que han esos gurús que vienen a hablarte de todo lo bien que me la paso, lo bien que me compré, porque cada vez más aumento. Primero era una casa y a veces son 2 casas y un carro y un yate y un tal. Esta vida perfecta que te hacen pareciera fábrica, e incluso lo vemos en redes sociales con ellos, lo vemos en la música, lo vemos en los artistas que pareciera que tienen una vida perfecta. ¿Tú cómo ves eso? ¿Ves que ellos influyen mucho
estos jóvenes, estas personas en tema en salud mental, influye algo esto? Que tal personaje tuyo que sigues diga, ¿sabes qué? No tomen Coca-Cola, tomen esto. Creo que sí existe una influencia, y sobre todo para cierto sector. A lo mejor un adolescente que contempla a ese artista, ese músico como un ídolo, creo que sí al estar en una etapa de descubrimiento, de construcción, creo que sí puede tomar esas cosas. Y creo que una persona, bueno, aquí ya tengo una opinión dividida acá, porque creo que un artista puede influir, sí, pero hasta dónde, por ejemplo, el Peso Pluma, hasta dónde su obra gusta y capta la atención y se convierte en un ídolo. Ok, esto como resultado del impacto de que lo que estás haciendo en cuestión artística funciona, pero eso te hace responsable de esos adolescentes o sus padres, o qué onda aquí, porque, o sea, él podría decir, a ver, mi obra, mi música es para mayores de edad, tiene esta clasificación, ¿qué pedo con ustedes que dejan escuchar a sus hijos mi música? Pero también no deja de ser una realidad de que tienes el reflector, tienes la atención, tienes la audiencia, puedes dejar algo que germine de manera positiva en las vidas de las personas. Sí, pero es tu obligación. No lo sé, o sea, es como que la visión de cada, y no influencer, sino sí, de cada persona. De cada persona. Al final de cuentas no ocupa ser influencer para dejar algo positivo. Ok. Y quiero agregar un poco a esta pregunta, hablando un poco más sobre el entorno, porque por ejemplo, muchas veces nos ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, que estoy triste y no me apetece, a la hora de escuchar música, ¿qué voy a escuchar? Voy a escuchar música triste. Ok. O estoy triste y de repente mi familia también me empieza a decir cosas así, o a decir comentarios que a lo mejor no lo están diciendo en ese sentido, pero por como estoy lo tomo de diferente manera. ¿Hasta qué punto el entorno que nos afecta, o que nos rodea, mejor dicho, afecta directamente a nuestro desarrollo de la salud mental? Porque aquí hay una frase que no se dice a verdad, pero dice que si no quieres estar triste, ponte a escuchar metal. ¿Por qué? Porque tú has visto un metalero. No. Y yo no sé qué tanta influencia tenga, por eso te pregunto a ti, o sea, es la música, el entorno, la familia. Bueno, primero la música. La música sí puede ayudarnos a canalizar nuestros sentimientos. Hay gente que se siente más tranquila escuchando música triste cuando está triste. Hay gente que, por ejemplo, esto del metal le da una descarga y la frustración la sublima, la saca. Ya sea que esté haciendo ejercicio mientras escucha metal o limpiando la casa, la ira, la violencia en el sonido ayuda a descargar. Ahora, hablando del ambiente, creo que el ambiente tiene una influencia hasta cierto aspecto en nuestro sentir, en nuestra percepción, sí. Pero pues también hay cosas que se dicen que una contradice a otra. O sea, por ahí se puede escuchar el de que quien se junta con lobos, aullar se enseña. Y por ahí también se dice que se puede andar entre la mierda y no mancharse. Y creo que ambas tienen su espacio, ¿no? Entonces, creo que el ambiente sí influye, pero depende de los recursos y el momento en el que se sitúe la persona, puede ser invadido o seleccionar que sí y que no. Pero díganme ustedes qué opinan. Sí, porque hemos escuchado mucho, no, es que yo soy así porque pues, mis papás eran así, ¿no? O sea, eso es un tema del entorno que he escuchado mucho, es que yo soy así porque mis papás son así. Y yo desde niño fui criado así, por eso
yo soy muy enojón porque mi mamá se enoja, es el típico, ¿no?, que hemos escuchado. Yo soy enojón porque mi papá y mi mamá son enojones. Yo tengo muy mal carácter porque mi familia tiene... Ok, bueno, aquí ya se fueron del entorno que yo tenía una noción general a lo familiar, eso ya es otra cosa. Vamos a ver aquí. Vamos a pasar a lo familiar, Sí, por ejemplo. bueno, ok. Hablando de lo familiar, mira, creo que sí hay una influencia directa, porque naces dentro de una familia y te vas construyendo dentro de ella, y llega un punto en donde cuando llegas a tener noción de ti mismo, donde comienzas a cuestionar qué sí quiero para mí, qué no quiero, para cuando llega ese momento ya han pasado un chingo de años y se han vivido un montón de cosas y estuviste expuesto, hablando de la familia, a esas personas como soportes, pero también a esas personas con lo que estén destilando. Entonces sí impacta directamente, y creo que sí se llega a introyectar patrones de conducta o posturas de cómo asimilar ciertas cosas que fue observado en casa. Sí, y hay siempre digo series o digo películas, pero una serie, es un anime, de hecho se llama Shingeki no Kyojin, ¿no lo han visto? El ataque de los titanes. Sí. Bueno, son dos favelas, son dos personas, hay una ciudad dentro de unas murallas y hay una ciudad fuera de esas murallas, ¿no? Las personas que están adentro piensan que los de afuera son los malos, y los de afuera piensan que los de adentro son malos igual. Cada quien les cuenta, porque su familia le decía, su papá le decía a Eren que los de afuera eran los malvados, su mamá le decía que los de afuera eran los malvados. Ajá. Y en la otra ciudad era igual, a los niños se les decía, sus papás, que eran malvados, qué tal. Cuando van y se enfrentan y se dan cuenta de que a los dos le dijeron lo mismo, era como que es que fuimos influenciados por nuestras familias, o sea, nuestro pensamiento al final venía de nuestras mismas familias, y nos hacían pensar y nos hacían hacer estas acciones que nosotros no sabíamos de esto, ¿no? Veníamos con este pensamiento que nuestros mismos papás nos venían diciendo, y dice una frase, Eren, que las mentiras para un niño vienen siendo verdaderas. Las mentiras del papá vienen siendo verdaderas para ellos. Okay. Lo que a ellos les decían como mentira, para el niño era verdad, porque ellos no sabían y crecieron con estas mentiras. Okay. Y a eso vamos al entorno. No sé cómo lo veas tú, si dentro del entorno, el papá, la mamá, abuelos, llegan a influenciar a lo mejor a este chavo, y hasta a lo mejor con que se topa o sale a la escuela y se da cuenta con otros niños de, oye, se me hace que esta acción que estás haciendo no está bien, y ahí se topan con el, o sea, ¿tú por qué piensas así? Y empieza esta comunicación. Sí influye. Hablando de la familia, sí influye, porque pues estás creciendo, te estás construyendo y el detalle es de que a veces hay un discurso que gira hacia un lado y otro hacia el otro lado, porque yo te puedo decir como padre, haz esto, haz aquello, pero lo que va a impactar más es lo que yo hago, que te brindo como ejemplo. Entonces, pues aquí, creo que conecta con esto de donde las mentiras se viven como realidades, porque, o sea, me hablas de moralidad, pero tú no la ejecutas. Entonces, ¿qué es lo que impacta más? Se puede entender lo que se dice, pero lo que se vive impacta. Lo que se vive se siente. Y lo mismo es lo que vemos de estos chavos que salen y dicen, no, pues yo soy así porque tal, no. Y de hecho lo hablo con ellos y decía, ok, a lo mejor viendo de esta manera, como lo que tú dices, por eso a lo mejor por ejemplo, chavitos que están en Siria o en estos lugares de guerra, pero dicen normal, tienen un arma porque vieron a sus papás, a sus abuelos. Esa es su normalidad. Es su normalidad. Triste, pero es su normalidad. Aquí me está resonando una frase que es de la primera cosa que tienes que aprender para saber quién eres tú mismo es a desaprender, porque tú no eres, o sea, al punto de que tú quieres conocerte,
tú no eres tú. Tú eres una suma de todo tu entorno, de vivencias familiares, de vivencias con amigos, de vivencias inclusive sociales, culturales. Entonces, cuando en verdad quieres aprender quién eres, tienes que empezar a ver, ok, mamá, papá, ¿qué me enseñaron? Amigos, ¿qué me enseñaron? ¿Qué de esto me puedo quedar? ¿Qué de esto me sirve? ¿Qué de esto no me sirve? ¿Qué de esto tengo que trabajar? Porque otra frase que también me fue como un balde de agua fría para mí es: sé paciente con tus papás porque es la primera vez que ellos viven la vida también. Eso. Hay muchas veces que nosotros criticamos el cómo nos están criando, cuando si nos ponemos a analizar desde un punto de vista externo, son personas que no se les dijo cómo hacer las cosas, y a lo mejor no se han dado la oportunidad de tomar esta terapia, y muchas veces pasan estas inseguridades sin quererlo, porque un papá nunca va a querer algo malo para su hijo, no, normalmente. Y muchas veces pasan esto sin quererlo, y aquí es donde pues tú ya un poquito más consciente tienes que saber diferenciar y filtrar todo esto que te pasa. Te pones bastante profundo, Luis. Hay profundidad en este tiempo. Pero sí, creo que me gusta esto porque se vive, o sea, llega un punto en la vida en que tienes que hacer algo con lo que hicieron de ti, y también entra un momento en el que buscas lo propio, buscas tu identidad. Se vive en la adolescencia y lo tengo presente. El adolescente no sabe lo que quiere, ok, no sabe lo que quiere, pero sí sabe que no quiere repetir, y es sus padres, porque viene construido de ahí, con lo bueno y con lo malo. Quiere deshacerse de ellos. Entonces necesita un espacio para explorarse, para descubrirse, y creo que esto continúa toda la vida. A lo mejor en una edad de un joven más avanzado, de un adulto, no hay tanto estas cuestiones de quién soy, pero siempre nos estamos construyendo y deconstruyendo, y creo que es parte de la vida, porque la vida viene con movimiento. Entonces quizá ciertos aspectos que me gustaban en mí, llega un momento en donde ya no funcionan o no me están siendo tan convenientes para un bienestar, pues. ¿Y crees que viene todo esto de un tema de cuestionarse? Que llega una edad donde te empiezas a cuestionar un poquito más las cosas. Sí, creo que es indispensable el cuestionarte para poder definirte y pues encontrar cosas que quieres y que no quieres, y ver qué se va a hacer ahí. Ver que ¿Crees que hay alguna edad como para decir puedes descubrirte? Porque hay algún punto donde ya sea tarde el querer descubrirte, el empezar a descubrirte. No, mientras exista la vida hay oportunidad de. O sea, sería muy injusto de que, oye, ya tienes 40 años, ya no puedes hacer esto. Oye, a ver, ¿por qué no? Claro, que es real que hay cosas que no te van a saber igual. Entonces, si quieres experimentarlo y vivirlo, pues ese es el momento. Si no se hizo y después quieres averiguarlo, pues adelante. Pero también puedes descubrir que ya fue. O sea, pero eso, bueno, contestando, busca explorar, busca el darle movimiento, no porque tienes cierta edad, pues ya no se puede, ¿no? sí, que eso es algo que vemos mucho, algo que nos preguntan mucho y que nos comentan mucho. Yo tengo 60 años y todo eso que dicen, pues es difícil para mí. Cuando le decimos, oye, a lo mejor puedes empezar a cuestionarte más, a lo mejor, pues cuestionate muchas cosas del tema de tu trabajo, cuestionate hacia dónde estás yendo para poder que llegues a eso que a lo mejor quieres hacer. Y dice, no, es que ya tengo 60 años y yo ya no puedo, o sea, yo ya tengo que vivir esta línea. Y es donde dice Luis, de hecho, un clip de Luis que se hizo por ahí famoso por el tema de
aunque tú tengas 60 años, puedes empezar a reflexionar, puedes empezar, no hay una edad. No hay una edad para incluso volver a empezar de nuevo. No hay una edad exacta para que digan, no, yo ya hasta aquí, ya no puedo, yo tengo que seguir esta vida, tengo que acabar y listo. No, que también es algo que he escuchado mucho, es algo que he escuchado de personas ya adultas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo ya, mis hijos, y tal cosa, y yo hasta aquí llegué. Y a lo mejor es esta rebeldía que tenemos de jóvenes, porque hablamos desde siendo joven, que no llegamos a entender todavía esa parte de por qué las personas sienten que ya a los 60 o a esta edad ya... 40, 30... Bueno, póngase en la edad. Es que sí hay cambios en lo biológico con los años que impactan en el cómo abordamos la vida y qué priorizamos. Entonces, no es que un tipo de 30 que ya no quiera irse de antro, pues está perdiendo la pasión por la vida. Simplemente su interés se está redirigiendo a otra cosa. Entonces, influye también los años, como que los apetitos que vivimos, ¿no? Entonces, un chico de 15 años, a lo mejor la idea de ser papá es innegable, de que no mames, pero quizá en 10 años más cambie de opinión, y válido y natural. Sí, y aquí viene, o sea, y volvemos otra vez al tema de internet, viene a muchas cosas, y vemos el tema de, no, es que tener hijo, a pensar de esta manera llega a influenciarte mal, pensar así a tus 15 está mal, pensar a los 30 que pasó esto, estás mal. No, es que hablar con tantos huevos sobre una cosa, o sea, es como que, ¿qué pedo? Porque no puedes asumir la postura de amo en donde yo te diga, esto es y es, no, o sea, ni profesional, ni nadie, o sea, no, o sea, la vida explora, o sea, ve con qué te encuentras y puedes escuchar opiniones, sí puedes, ok, lo que este tipo dice me agrada o me gustaría vivirlo, pero no es como que ninguna línea es a huevo y menos a la fuerza, porque si está ajeno a nuestra naturaleza, ni siquiera vamos a disfrutar ese viaje. Yo creo que la vida es bonita si te das permiso a vivirla. Totalmente. Porque y muchas veces no nos damos ese permiso. A veces nos dan miedo estos riesgos que a lo mejor sí pueden ser a lo mejor muy grandes o parecer muy grandes, pero son riesgos que, por decir, emprender algo nuevo, que a lo mejor llevas 5 años en una empresa donde ya no te gusta, donde ya vas por rutina, porque es seguro, oye, ¿por qué no emprendes algo nuevo que te llene, pues ahora sí que te dé más tiempo lo que busques? Porque opciones hay y tiempo también, pero lo gastamos malamente y nos cerramos mucho en no darnos permiso para vivir la vida. Sí, sucede. Quiero preguntarte porque hay mucha gente que dice, no, es que el gimnasio es mi terapia, el ejercicio es mi terapia. Quiero saber si hay algún tipo de relación directa con el ejercicio físico y la salud mental. Totalmente. Sí, mira, no podemos abordarlo como la solución como tal a un malestar emocional, pero de que impacta de manera positiva es innegable. Un cuerpo en una condición física de salud vive las experiencias a otro nivel. Un cuerpo sano vive y logra sobrellevar aspectos emocionales de otra forma. A ver, ¿cómo es esto? Una persona que vive ansiedad, quizá el ejercicio físico no sea la solución como tal, habrá que explorar qué lo llevó a situarse ahí,
pero impacta de manera positiva en el sentido de que el ejercicio físico oxigenas tu cuerpo, oxigenas tu cerebro, generas endorfinas y esas sustancias tienen un impacto directo en tu estado de ánimo. Entonces, ¿el ejercicio físico impacta el estado emocional? Sí. ¿Soluciona como tal la cosa que estás viviendo como malestar? No precisamente, pero que suma lo positivo, sí. Que ayuda, sí. Que se recomienda totalmente. Sí, porque escuchamos mucho también que dicen, no, si estás pasando por un mal momento, ocúpate. Esta terapia ocupacional, ¿no? Sí. Que llaman. También funciona, también ayuda. Es que mira, es de caso a caso. O sea, habrá casos en los donde una terapia ocupacional genera cierto alivio, disminuye cierto nivel el malestar, a que te permite moverte y acercarse más a lo funcional. Pero puntualmente decirte es la solución, no es así, no se aborda así. Ok, ya estamos llegando al final de este podcast y terminamos con 2 preguntas. Bien, entonces. La primera pregunta es si puedes dar un consejo a la juventud que nos está escuchando. ¿Cuál sería este consejo? Bueno, no me gusta dar consejos, no es lo mío. No es lo motivacional. Hablando de motivacional hace rato. Pero creo que desde una óptica profesional y una óptica personal puedo acercarme a poder contestarte esto. Y el consejo o la recomendación sería, bueno, primero voy a dividir la juventud, a los jóvenes en dos grupos. Jóvenes primero como quienes brincan la pubertad, son adolescentes, 14 a 20 años. Aquí la recomendación es, o el consejo es, pasen tiempo con sus amigos, hagan buenas amistades y busquen divertirse a medida de lo posible. Para el otro grupo de jóvenes que sería pues de 20 en adelante, pues la sugerencia sería prueba aquello que te llama, arriésgate, aviéntate a explorar tu llamado interior. Eso sería como perfecto. Y la otra pregunta es algo que siempre tenemos a las personas que vienen, los invitados. Es esas 3 personas que han influido mucho en su vida, que les hayan apoyado mucho a hacer lo que ahora son. ¿Quién serían esas 3 personas que te apoyaron o te hicieron? No es la palabra hicieron, suena... Que influyeron en pero quién que eres. influyeron en quién eres. ¿Quién te apoyó a este sueño, esto que quisiste realizar? ¿Quiénes fueron? Pues mi familia, o sea, mis hermanos y principalmente mi madre. Creo que si hay algo de bueno en mi persona, creo que se lo debo a ella. Perfecto, pues eso sería todo por este episodio. Muchas gracias. La plática Estuvo muy padre, hermano. Le podríamos haber seguido. Y probablemente después, si tenemos chance, vamos a buscarte para una segunda parte. Vamos a estar dejando todas las redes sociales en la descripción. Sí, con todas las redes sociales, que también tienen un consultorio por ahí, también vamos a ponerlo por ahí. No sé si quieres decir algo más. No, pues muchas gracias por la invitación. La neta, me sentí halagado de que me contemplaran y cuando vi la invitación ahí en mensaje de Instagram, me hizo sentir bien y eso lo tomé ahí como una buena corazonada, por eso acepté la invitación y sí, súper nervioso, sí, con mucho miedo, pero la verdad me hicieron sentir muy bien, me gustó y fue agradable. No, igual, muchas Muy chido. gracias por llegar y por pararte frente a una cámara, que también es difícil. Y muchas gracias, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a Sanchita, que nos dio el spot ahorita. Gracias a Christopher también por allá, que nos ayudó bastante, hermano. De verdad te lo agradecemos mucho. Y de cuánto, y por favor, un día que nos des la entrevista también en el podcast. Que también vamos a estar dejando redes Vamos a estar sociales. aquí, vamos a estar poniendo todos sus logos. La verdad, muchísimas gracias. Ustedes hacen este proyecto que funcione. Ya llevamos 178, no, 180 en YouTube. A pesar de que llevamos un mes,
la gente lo está llevando muy bien. En TikTok está reventando, en Instagram está reventando igual, en Facebook igual. La verdad, muchísimas gracias. Esto es para ustedes, esto es para que tomen qué les funciona, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Luis, por estar aquí. Y, Pues y a buena onda. todos. Y gracias al camarógrafo también, acá Brian, que está por ahí, y pues gracias al editor que siempre está ahí editando todos los cortes de todo lo que nos trabamos a veces, ¿no? Así que gracias y nos vemos en el próximo capítulo.